O sea, esto lo habíamos visto, pero podemos tomar desde acá, como para... Sí, eso lo habíamos visto, te estabas por meter con unas cuentas medio pesadas, ¿puede ser? Sí, porque todas estas cosas son con cuentas medio plomo, pero sí, íbamos a empezar a ver algunas cavidades. O sea, habíamos llegado a ver que el grafiquito que grafica el parámetro de estabilidad G2 con el G1, que es este, y lo que habíamos dicho es que en la zona rayada ubicamos todas las cavidades que son estables, y en la zona blanca, o sea, fuera de la zona, en cualquier otro lugar están las cavidades inestables, que son aquellas que tienen pérdidas por difracción. Entonces, bueno, y los parámetros de estabilidad eran 1 menos distancia entre espejos sobre, bueno, tenés este dibujito, la distancia entre espejos está distinta porque es de otro libro, pero esto sería D, está bien, la distancia entre espejos, sobre el radio 1 y 1 menos distancia entre espejos sobre el radio 2, de radios en los radios de los espejos, obviamente. Entonces, lo que habíamos dicho, creo que habíamos dicho, si no lo digo ahora, es que sobre las líneas en donde vale G1 por G2 igual a 1, o G1 por G2 igual a 0, que son las azules y las rojas, las cavidades están al borde de la estabilidad, ¿no? O sea, cualquier cambio pequeño puede hacer que me vaya a la región de inestabilidad. Después vamos a ver que esto no es tan grave, pero vamos avanzando a poquito. Entonces, lo que habíamos dicho es, empecemos viendo las cavidades que son del tipo simétricas. Voy a arreglar esto por acá arriba. Las cavidades del tipo simétricas, que son aquellas que tienen los dos espejos iguales. O sea, dentro de todas estas que están dibujadas, o sea, estas que están dibujadas a la derecha, están dibujadas como cavidades simétricas por más que digan radios distintos. Pero sería cualquiera de estas que tengan radios de los espejos iguales. Y son simétricas. Cuando son simétricas, lo que sucede es que la cintura cae justo en el medio de los dos espejos. ¿Está bien? Entonces, empecemos con una, digamos que el radio del espejo 1 es igual al radio del espejo 2, que es igual a R, con los signos apropiados para que uno sea convergente y el otro sea divergente, y el otro, o sea, para que uno enfoque los haces y el otro, y después diverjan y coincidan con el otro, ¿no? Uy, me está escribiendo ahora esto. Bien, entonces, los radios son iguales, por lo tanto, los parámetros G1 y G2 también son iguales, que es 1 menos distancia sobre R, va a ser ahora. La distancia entre los espejos es Z1 menos Z2, habíamos dicho que Z1 era la distancia desde la cintura, que en principio no sabíamos dónde estaba, hasta el espejo 1, y Z2 era la distancia hacia el espejo 2, por lo tanto Z2 menos Z1 es la distancia T entre los dos espejos. Y como la cavidad es simétrica, sabemos que la cintura del haz, o sea, donde tengo el frente de ondas plano, o sea, donde el tamaño es el mínimo, o sea, recuerden que el haz gaussiano tiene esta forma, el frente de ondas viene esférico, después se transforma en plano, y después vuelve a ser esférico, y en la cintura es donde tengo el tamaño más chiquito, y normalmente llamamos la cintura omega 0, y el frente de ondas es plano. Entonces, ponemos iguales Z1 y Z2, de vuelta cada cual con su signo apropiado, porque estamos poniendo Z igual a 0 en la cintura del haz. Entonces, la vez pasada habíamos encontrado cuál era, dado los radios de los espejos, cuál era el tamaño de la cintura, o sea, cuál es el tamaño de Rayleigh. Recordemos que el tamaño de Rayleigh y la cintura están relacionados de esta manera, ¿no? En realidad uno normalmente da no la expresión al cuadrado, sino que da el parámetro de Rayleigh, así, pi sobre lambda. Entonces, y este parámetro, recordemos que era la zona en donde el haz aproximadamente tenía un frente de ondas plano,
Entonces, por ejemplo, en el ejemplo 1, veríamos digamos que el tamaño de la cavidad es mucho mayor que el parámetro Rayleigh, porque lo veo todo plano al frente de onda dentro de esta cavidad. ¿Sí? En la que se llama simétrica, que es la que estamos viendo ahora, podríamos decir que es este tamaño, y en la simétrica, y en la near, bueno, en la concéntrica, digamos, es el tamaño más chiquito y tendríamos un parámetro de Rayleigh muy chiquitito. O sea, cuanto más chica es la cintura, más chico es el espacio donde el haz se mantiene aproximadamente plano. Entonces, poniendo en esta expresión G1 igual a G2, tenemos la expresión que está acá abajo. Todo esto acá. Si pongo G1 igual a G2, me queda que el parámetro de Rayleigh es D cuadrado, G cuadrado, 1 menos G cuadrado, sobre 2G por 2G cuadrado y al cuadrado. Entonces puedo simplificar esta expresión. Gaby, Sí. creo que estás escribiendo y dejó de aparecer, ¿no? ¿Dejó de aparecer? Sí, hasta recién te vi. Ah, tarda un poco, ahí apareció. Digo, sí, ahí está. A ver, si pongo G1 igual a G2, ¿no? Todo esto es lo mismo que G cuadrado. Sí. Lo mismo acá, y lo mismo acá, me queda 2G. Entonces, nada, me queda esta expresión que está acá. Entonces, lo que tengo que hacer ahora nada más es simplificar, ¿verdad? Puedo sacar el 2 del paréntesis, este 2, como un 4, que es este, ¿está bien? Y puedo simplificar. Y después, a ver, quiero borrar ahora, pero... Y puedo sacar factor común G también, como G cuadrado. Entonces, puedo simplificar. Me quedaría, a ver dónde lo anoté. G cuadrado. Antes tenía acá un G cuadrado que yo ya lo borré y acá me aparecería un G cuadrado. ¿Está bien? Sacando factor común 2 y G de este paréntesis. Entonces, puedo simplificar G cuadrado con G cuadrado. Bueno, nada, y me queda esta expresión que es más sencilla, que es lo que tengo anotada ahí, y simplemente después tengo que agarrar y poner que G es 1 menos D sobre R. Después hagan las cuentas, pero pues si quieren se lo saben. Pero D cuadrado, bien, entonces D cuadrado por 1 menos D sobre R al cuadrado, dividido 1 menos, bueno, 4 por 1 menos, 1 menos D sobre R al cuadrado. Y esto me queda D cuadrado, puedo desarrollar el cuadrado de arriba, entonces me queda 1 menos 1 al cuadrado más D sobre R cuadrado más 2 veces D sobre R dividido, y este 1 se me va con este 1 y me queda 4 veces D sobre R al cuadrado. ¿Está bien? De vuelta este 1 se me va con este 1 y sigo por acá arriba. Tendría que hacer esto en otra hoja, ¿no? Para que no me quede toda esta acumulación de cosas. Sigo por acá arriba, ¿está bien? Entonces me queda D cuadrado, perdón, este D cuadrado se me va con este D cuadrado, entonces me queda R cuadrado arriba, y de esta parte puedo, acá hay un signo que sí, acá hay un signo que puse mal, ¿no? Porque esto sería menos el doble producto, acá hay un menos, ¿no? Entonces puedo sacar D de esa parte, factor común, y me quedaría, no, en realidad voy a sacar D sobre R, factor común, entonces me queda D menos D sobre R menos 2. ¿Está bien? ¿Está bien?
¿sí? Y un 4 me olvidé de poner acá dividiendo. Este R se va con este R, entonces me queda... esperen que hay algo que me está faltando. O me comí una R acá, o me faltó una R de abajo. Esperen un ratito. ¿Me estuvieron siguiendo con la cuenta o ni la miraron mientras la hacía? Ah, sí. Sí, estaba viendo, pero no encuentro en dónde falta el término. No, por ahí me lo comí en el otro, por ahí me lo comí acá. Que sea así. A ver, esperen que lo reviso. Este cuadrado, esto es 1 menos... Ah, pero no dan las unidades ahí, ¿no? No, sí, sí dan. No, no dan, claro. Así que me falta en el otro de alguna manera. O sea, esta es la que es correcta y en el otro me está faltando algo. A ver, este cuadrado. 4, 1 menos de 0, G. Cuadrado. 1 menos... No, es que es que sí, en el último habré hecho lío. A ver, esperen. Revisemos este último paso, porque el otro está bien. Vimos prolijamente. Entonces me queda R cuadrado sobre 4 multiplicado D sobre R al cuadrado más 2 veces D sobre R. Esas unidades están bien, porque tiene que dar orden distancia al cuadrado. Entonces, si ahora saco factor común D sobre R, me queda 2 menos D sobre R. Así, ¿está bien? Eso está bien. Y ahora este se va con este, y saco factor común R, denominador común R, entonces me queda R sobre 4 por 2R menos, eh, menos D. Y es lo mismo, ¿no? Uno que el otro ahora, perdón, y me faltó acá dividiendo, lo simplifico. Ahora sí. Y me comí el 2. Ahí está. ¿Está bien? Porque saqué mi denominador común R acá, y se me va entonces con este R que me quedaba acá. Esperen que cambie de color. ¿Me siguieron ahí? Saqué denominador común en esta expresión, R. Y acá tenía un R, entonces se me simplifica el R que saco de denominador común con este, ¿sí? Y me queda D sobre 4 por 2R menos D. ¿Está bien? Que si quiero sacar factor común 2, me queda la expresión esta que tengo acá. ¿Sí? Sí, sí. Sí, perfecto. Bien, entonces, cuando empiece a hacer una cuenta, voy a pasar de hoja, van a acordar de no hacerla en el mismo papelito. Entonces, lo otro que, si tengo z cuadrado, entonces tengo omega 0, porque directamente lo despejo diciendo que z r es igual a omega 0 cuadrado pi sobre lambda. ¿Está bien? Entonces puedo despejar directamente, sacando la raíz, obtengo el omega 0. Bien, entonces, tengo ZR, este es el que calculamos recién, tengo omega 0, que es el que calculamos recién, y si tengo esas dos cosas, puedo calcular cuál es el tamaño del haz en los espejos. Para eso uso las formulitas del omega de Z
comunes y corrientes que teníamos desde el principio, teníamos que omega de z era omega 0 por la raíz de 1 más z sobre z de Rayleigh al cuadrado, y lo único que tengo que hacer es reemplazar. Como estamos en la cavidad confocal, perdón, en la cavidad simétrica, el omega 1 va a ser el omega 2. Así que calculo, reemplazo en esta expresión el omega 0 y el ZR, que si quieren hacemos esa cuenta. Entonces me queda omega 0 es lambda sobre pi a la 1 medio, d sobre 2 a la 1 cuarto, r menos d sobre 2 a la 1 cuarto, por la raíz de 1 más d cuadrado sobre 4 z de Rayleigh al cuadrado, que es 1 medio de r menos d sobre 2 por d. Entonces, lo que tengo que hacer es sacar denominador común adentro de la raíz. Me queda lambda sobre pi, la 1 medio, d sobre 2 a la 1 cuarto, r menos d sobre 2 a la 1 cuarto. La raíz de, bueno, acá me queda un 2, ¿no? Me queda 2 veces r menos d sobre 2 de d, y acá me queda 2 veces r menos d sobre 2 por d, más d cuadrado. Y entonces, adentro de la raíz me va a simplificar, como acá tengo un 2, que lo multiplico, esperen que lo voy a marcar con otro color. Tengo un 2 que lo multiplico por d sobre 2, que lo multiplico por d, me queda el d cuadrado, que está con un signo menos, ¿está bien? Así que se me va este d cuadrado con este d cuadrado. Y entonces me queda lambda sobre pi al 1 medio, d sobre 2 al 1 cuarto, r menos d sobre 2 al 1 cuarto, y me queda 2r por d raíz dividido la raíz de 2r menos d sobre 2 por d. Sí. Entonces, esta d, le cambio de color, se va con este d, este 2 se va con este 2, y me queda entonces la expresión lambda sobre pi al 1 medio, d sobre 2 al 1 cuarto. Me queda al 1 cuarto y abajo me queda lo mismo al 1 medio, así que es 1 cuarto menos 1 medio, es 1 cuarto, así que me queda 1 sobre... r menos d sobre 2 al 1 cuarto. Y me comí un r cuadrado de la pucha. Ah, no, es este que no lo escribí como raíz, perdón. Acá tengo un r raíz de 2 que lo puedo poner adentro de la raíz cuarta si lo elevo al cuadrado, ¿está bien? Así que bueno, esta expresión es igual a esta, ¿verdad? Salvo que está escrito un poco diferente, pero es la misma expresión. Entonces, una vez que tengo estas expresiones de los tamaños de las en... qué mal se ve en la pantalla grande esto. ¿Alguien abrió el micrófono para preguntar algo? Sí, yo te quería consultar, pero me parece que lo vas a decir ahora. ¿Por qué te interesa calcular el tamaño de las en los espejos?
Bueno, porque justamente para esta cavidad es la cavidad que tiene el modo más chico comparado con todas las cavidades, pero no lo vamos a descubrir con todas las cavidades del tipo confocal. No lo vamos a descubrir hasta que pasemos en realidad a la siguiente cavidad. Esta cavidad, ¿eh? No, sí. Si comparo con el omega 0, también van a ver que el omega 1 y el omega 2 es raíz de 2 omega 0. Después hagan ustedes esa cuenta, porque no vamos a estar 3 millones de años mirando este tipo de cuentas. Pero si miro las dos expresiones del omega 0, y la comparo con la del omega 1 y la omega 2, lo que me voy a dar cuenta es que solo difieren de... Eso tiene que pasar porque la distancia entre los espejos es un parámetro confocal, ¿no? Bueno, es que justamente, claro, esta cavidad, si miramos, yo les había mostrado al principio de todo que era la distancia confocal, el confocal spacing, en el gaussiano. La cavidad confocal es justamente aquella que se forma poniendo los dos espejos a una distancia igual al radio. ¿También? Con lo cual, los dos focos de los espejos están coinciden, o sea, la distancia focal del espejo 1 y del espejo 2 es igual porque es R sobre 2. ¿Está bien? Coinciden los focos, la posición de los focos coincide en el medio. Sí, y esto lo que lográs con esto es tener justamente la cavidad con menor tamaño de modo en promedio dentro de la cavidad, ¿está bien? En promedio, porque hay otras cavidades que tienen una cintura más chica, pero en promedio es el modo más chico. Claro, porque las otras pueden tener un modo más chico, pero diverge más, entonces dentro de todo el recorrido va a tener un modo más grande en promedio. Exacto. Entonces, justo cuando estoy en la distancia de Rayleigh, justo esto sucedía para la distancia de Rayleigh, esta era ZR, ahí valía que omega 1 era la raíz de omega 2, de omega 0. Entonces, esto me quedó colgando, no sé qué es, olvídense. No, perdón, no me olvidé nada. Si la distancia entre los dos espejos es el radio de curvatura, significa que G1 y G2 valen 0. ¿Está bien? O sea que estoy en el borde de la estabilidad. ¿Sí? O sea, ustedes pueden ver, minimizando la expresión, esa parte, me salté una transparencia, minimizando la expresión del omega 1 y el omega 2, o sea, hacen W1 a DC, a D, perdón, a D, no de Z. Minimizo respecto de D y obtengo que R, que el mínimo tamaño está dado para R igual a D. Y eso es la cavidad confocal. Dentro de las cavidades confocales, la única que es estable, dentro de las cavidades simétricas, perdón, la única que es estable es en realidad dentro de las cavidades sí que F1 más F2 sea igual a la distancia de los espejos, la única estable es la confocal. Es esta, la que son las simétricas. Si yo tengo el mapita entonces de G1 en función de G2, la cavidad confocal se encuentra justo acá, porque G1 es igual a G2 es igual a 0, ¿está bien? Porque los radios son iguales a las distancias. Cada cavidad que yo fabrique de dos espejos la voy a poder ubicar en este mapa de G1 en función de G2. Y esto es lo que decía recién. Tengo una serie de cavidades confocales, o sea que sus focos coinciden, pero si no es simétrica, es inestable, o sea que van a caer por acá, esas cavidades, o por acá, pero fuera de las zonas celestes. No es grave eso, vamos a ver que eso tiene algunas ventajas. Entonces, ahora si comparamos... Sí, Y una cosa, sí. las otras cavidades confocales también producirían un modo... No, bueno, no hay forma. No producirían porque no serían estables, ¿no? O sea, si producirían el mismo modo, del mismo tamaño.
No, no, no. Por lo general las cavidades que son inestables producen un modo más grande. Claro, por eso son inestables, porque tienen más pérdidas de difracción. Sí, pero puede ser ventajoso eso, ya lo vamos a ver. O sea, no es malo que sea inestable, digamos. Ok. Entonces, si ahora comparamos cualquier cavidad simétrica con la confocal, ¿está bien? O sea, acá tengo. Este era el tamaño del modo de la cavidad simétrica en los espejos. Y el tamaño del modo en la cavidad confocal era este. O sea, para R igual a D. Pongo R igual a D en esta expresión de acá arriba y obtengo el tamaño del haz en los espejos para la cavidad confocal simétrica. Entonces, si comparo omega 1 con omega 1 confocal, es hacer ese cociente y hago el grafiquito que tienen acá al costado. Este gráfico es el gráfico en función de D sobre R, ¿está bien? Para lo cual tienen que expresar la expresión del cociente, simplemente la arreglan un poco para que quede en función de D sobre R. Yo todo esto ya lo di la clase pasada, me parece que me estoy acordando. Ahora, entonces, sí, pensé que ya estábamos viendo cosas nuevas, bueno, no importa. Entonces obtengo este gráfico. ¿Qué veo en este gráfico? Que tengo una divergencia para D sobre R igual a 2, o para D mucho más chiquito que R. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué significa eso? Que seguramente va a suceder que el haz se salga de los espejos, ¿no? Porque, por ejemplo, digo, si yo tengo un espejo que tenga tamaño 1 centímetro de diámetro, por ejemplo, bueno, justo este es el cociente, pero podría ser que esto se vuelva tan grande, que si estos son los espejos, que el haz se me salga de la cavidad. ¿Está bien? Con lo cual empiezo a tener pérdidas por difracción, ¿sí? Entonces, para D sobre R igual a 1, que es acá, tengo el mínimo valor posible del tamaño del modo. Bueno. La cavidad simétrica concéntrica es aquella que tiene, está bien, los dos espejos son iguales, eso es por ser simétrica, pero ahora los pongo que el radio sea D sobre 2, no que el foco sea D sobre 2, ¿está bien? O sea, ahora lo que hago coincidir, lo que digo ahora es que la suma, la distancia es R1 más R2. Y no la distancia y la suma de los focos. Esta es la simétrica concéntrica. En la simétrica concéntrica, ¿qué pasa? Si la distancia es igual, si la distancia es igual a 2 veces el radio, en el caso de que tenga los dos radios iguales, esto es 2 veces el radio, ¿no? Si la distancia es igual a 2 veces el radio, G1 y G2 me quedan igual a -1, con lo cual G1 por G2 es igual a 1, y de vuelta estoy en el borde de la estabilidad, ¿está bien? Entonces, lo que puedo hacer ahora es nuevamente calcular el parámetro de Rayleigh y la cintura, y lo que tengo que hacer únicamente es decir que ahora D es igual a 2R, reemplazo en las formulitas que recién vimos, y lo que me da es que el parámetro de Rayleigh y la cintura son 0. ¿Está bien? En ese caso, Z de Rayleigh era esta expresión. Si D es igual a 2R, pongo acá D igual a 2R, y esto me da 0. Por lo tanto, Z de Rayleigh y omega 0 son 0. ¿Está bien? Por supuesto, eso físicamente no es posible, ¿no? O sea, pero matemáticamente me daría eso, y lo que normalmente se hace son las cavidades que son casi concéntricas. Está bien, penitas, un poquito de diferencia. ¿Qué pasa con esta cavidad? ¿Me siguen? Sí, sí. Yo no termino de ver por qué
Sí. O sea, eso tiene algún tipo de sentido, aunque sea matemático. ¿Por qué tiene sentido matemático que te dé cero? Porque la cuenta me da cero, es el sentido matemático. Sí, pero digamos, de donde venís no entiendo por qué te llevaría a que Bueno, algo... porque esta es la expresión de zeta Rayleigh, ¿no? Si yo digo que estoy poniendo los dos espejos a 2R, reemplazo D igual a 2R, me queda R menos 2R sobre 2, y esto me da 0. No, sí, que es que reemplazando en D igual 2R o R igual D sobre 2, eso te da 0, estamos de acuerdo. Pero no entiendo en qué parte de tu desarrollo hay una hipótesis que no estás cumpliendo que, de manera tal que tu resultado no es físicamente aceptable. Bueno, pero porque 0 vas a tener a ver, digamos que es el mínimo tamaño de cintura que podrías obtener, si quisieras decirlo de esa manera. Que después, en realidad, va a ser una cavidad físicamente, o sea, no va a ser 0 absoluto. Sí, puede ser, pero no veo, o sea, sería como tener un enfoque infinito, una lente con distancia focal Sí, cero, por pero eso en realidad cuando uno estudia esta cavidad, pero yo no lo voy a hacer, pues son 3 millones de cuentas más, en realidad lo que dice es estudio que D sea R2R más un delta, y hace una cavidad cuasi concéntrica, ok. donde este delta es muy chiquitito. Sí, no, claramente eso es un límite, ¿no? Pero, Claro. La cuestión es que esa cavidad está acá, bueno, y tiene este mínimo tamaño. O sea, imagínate que vamos a hacer la cuasi concéntrica, no va a ser 0, va a ser un mínimo tamaño. Ahora la pregunta es si conviene esa cavidad para un láser. Y, o sea, yo te diría medio que no, porque esperás que el haz pase por la zona activa y la C, si Claro, tenés sección cero, medio como que no lo exactamente. puedes usar. Claro, exactamente. Eso es. Entonces, ese tipo de cavidades no sirven para un láser. Todas las confocales, todas las simétricas, perdón, se encuentran sobre esta línea. Inclusive la plana plana, que también es simétrica, que va a estar acá. O sea, nosotros podríamos hacer todas las posibilidades de cavidades y ubicar cada una en este plano. ¿Sí? Y cada cual va a tener su ventaja y desventaja. O sea, aparentemente la plana plana va a ser aquella que tenga mayor modo, ¿está bien? Mayor tamaño de modo. Por lo tanto, si yo pongo un medio activo acá, voy a poder cubrir la mayor cantidad de medio activo comparado con esta, ¿no? Bueno, creo que estas son, digamos, todas las posibilidades que uno puede tener de cavidades estables formadas por dos espejos, esencialmente. Después variará el radio, más chico, más grande, pero son todas estas. Hay una especie de truco para saber dónde va a aparecer la cintura de un haz, que es trazar los círculos, o sea, si esta es la distancia focal, me pongo la distancia focal y trazo un círculo de radio igual a la distancia focal. Y en la intersección de esos dos círculos, uno encuentra en dónde va a estar la cintura del haz. Ese es como un truco práctico para cavidades estables. Entonces, nada, si yo tengo dos espejos esféricos, me va a quedar en el medio, pero si tengo uno esférico con radio así y el otro así, me va a caer afuera, como en este caso, ¿está bien? En principio no habría un problema con que la cintura esté afuera, ¿sí? Volvamos entonces a, esto se los voy a decir como un comentario porque de vuelta son 3 millones de cuentas para llegar a este resultado, que es que, si se acuerdan cómo habíamos expresado las frecuencias para los modos transversales, y habíamos dicho que las frecuencias para los modos en realidad tenían la componente del modo axial, o sea, el longitudinal, más el término
correspondiente al modo transversal que tenía la fase de Gauy puesta ahí. Y que la diferencia de fase de Gauy, y eso era la diferencia de fase en un espejo con respecto a la del otro. Y entonces nosotros, teniendo una expresión para Z1 y Z2, que las habíamos hallado en la clase pasada, podíamos encontrar cómo era esa diferencia de fase. Entonces lo que uno puede encontrar haciendo un montón de cuentas es que esa diferencia de fase es el arcoseno de G1 por G2 justamente, ¿sí? Que son los parámetros de estabilidad. Entonces, no sé, como estamos siempre encontrando, o casi siempre encontrando cavidades que están en el límite de estabilidad, muchas veces va a valer 0 o va a valer 1, al menos de todas las que vimos hoy. G1 por G2 va a valer 0 o va a valer 1. Bueno, la cuestión es que uno entonces, conociendo la geometría de la cavidad, puede conocer cuál va a ser la separación entre los modos transversales, ¿está bien? Básicamente va a estar dada por el factor arcocoseno de G1 por G2. Entonces uno puede ver cómo son los modos, ahora sí, para las distintas cavidades. Nada, y lo que ve es que para la confocal, los modos en realidad se separan más que para los modos transversales, se separan más que para las otras, ¿no? Esta es la plana. Pone near planar porque nada es plano en la vida, lo mismo para near concentric. ¿Está bien? Y la confocal, en realidad lo que tiene es que los transversales se separan a distancias equivalentes de los modos axiales, ¿sí? Esa es como una característica distintiva de la confocal. Sobre este tema, una última cosa, que es, una vez que uno sabe cuál es el modo que se establece dentro de la cavidad, puede calcular cuál es la potencia que va a obtener, o un estimativo de la potencia que va a obtener. ¿Por qué? Porque nosotros antes estábamos haciendo cuentas, pensando que nuestro medio activo, bueno, tenía algún tamaño, ¿está bien? Y considerábamos todo el volumen del medio activo. Sin embargo, lo que acá vemos, y claramente en este dibujo, es que en realidad vamos a estar aprovechando solo una parte del medio activo, ¿está bien? Que es aquella que está iluminada por el modo. Entonces, ¿cómo haríamos una estimación de cuánta potencia tengo en la cavidad? Bueno, lo primero que puedo hacer es calcular cuál es el modo, y eso lo podemos hacer porque sabemos cuáles son los radios de los espejos, y sabemos cuál es la distancia entre los espejos. Entonces, con eso, yo sé que hay un haz gaussiano que se fitea justo a las superficies de los dos espejos. Y puedo calcular, con las cuentas que hicimos recién, cuál es ese haz gaussiano exactamente. Entonces, si tengo ese haz gaussiano, puedo calcular cuál es el volumen que ocupa el haz gaussiano. Entonces, ¿cómo lo hago? Digo, bueno, lo único que tengo que hacer es la integral de E por E conjugado en todo el espacio. Y si hago la integral de E por E conjugado, y digo que el volumen del modo es justamente el campo máximo por un volumen. ¿Sí? Así defino el volumen del modo. Entonces, si hago esa cuenta, simplemente lo hago para un modo genérico, reemplazo la expresión del modo genérico y hago la integral, lo que obtengo es que el volumen del modo es pi omega 0 cuadrado sobre 2 por d. Fíjense que esto sería el modo gaussiano, si estoy diciendo que es aproximadamente como un cilindro de tamaño en cintura omega 0, multiplicado por estos factores que vienen de tener un modo superior. Ahora, si tengo una estimación para el volumen del modo, puedo calcular cuál es la potencia que podría obtener. Entonces hagamos eso con un ejemplo. Tengo, por ejemplo, un haz de helio-cadmio que emite 441 nanómetros, que está operando en el TEM 00. Entonces, voy a suponer
que tengo una distancia entre espejos de 0.6 metros y radio de curvatura de 2 metros para una cavidad del tipo esta, ¿no? Plana cóncava. Entonces, G1 de este espejo, que es D sobre radio 1, es igual a 1 porque el radio 1 es infinito, así que esto se va a 0. Y G2 es 1 menos D sobre R, que si ponen los numeritos les da 0.7. ¿Está bien? G1 por G2 es 0.7, que está entre 0 y 1, y por lo tanto la cavidad es estable. Una vez que tengo eso, puedo venir a la expresión que habíamos hallado para el Z de Rayleigh en función de G1 y G2, reemplazo G1 y G2, y nada, hacen las cuentas y van a tener que omega 0 es 0.37 milímetros. ¿Está bien? Y después digo, bueno, el volumen del modo es lo que hallamos recién. Entonces, como estoy en el modo 0, 0 factorial es 1, el TEM 00, todo este numerito da 1, ¿está bien? Porque 0 factorial es 0 y 2 a la 0 es 0. Y el volumen del modo me queda pi omega 0 cuadrado sobre 2 por d. Y eso me da aproximadamente 0.129 centímetros cúbicos. Entonces digo, bueno, tomo de tablas valores posibles de densidad de población en estos láseres. Entonces digo, si la población del nivel superior es 4 por 10 a la 16 por metro cúbico, y asumo población del nivel inferior aproximadamente 0, y la tasa de emisión estimulada es de emisión espontánea es 1.4 por 10 a la 6, entonces puedo estimar la potencia como la población total, que es la población por unidad de volumen por el volumen del modo, ¿está bien? Multiplicada por la tasa de caimiento, o sea, por el AUL, por la energía del fotón. Recuerden que potencia es energía por unidad de tiempo. Y para calcular la energía lo que estoy haciendo es decir que la energía del fotón la multiplico por el número total de transiciones que tenga. ¿Está bien? Y el número total de transiciones que tengo es la cantidad total de población, o sea, población por unidad de volumen por volumen, multiplicado por la tasa de transición a vuelo. ¿Sí? Así calculo la potencia. Entonces, si calculo la energía del fotón en joules y calculo y pongo los numeritos en la potencia radiada, lo que veo es que me da más o menos unos 3 miliwatts de potencia. Lo que hacíamos antes era usar todo el volumen de la cavidad, del medio activo, ¿no? Las cuentas que habíamos hecho antes similares a esta, usábamos todo el volumen del medio activo, pero ahora sabemos que no se puede considerar todo el volumen del medio activo, sino del modo que tenga dentro de la cavidad. ¿Está bien? Bueno, entonces ahora yo subí hoy, no sé si llegaron a bajar o no lo que teníamos que dar hoy. ¿Qué hora es? Vamos a hacerlo así. ¿Se aguantan un ratito más o quieren hacer un recreo ahora? Sí, aguanta. Sí, aguantamos. Va, supongo. Yo no sé. Si no vamos Bueno, el recreo. ¿Eh? vamos a recreo entonces, sí. Paramos 10 minutos. ¿Paramos 10 minutos? Dale, paramos 10 minutos. Entonces a las 5 empezamos con este tema nuevo, entre comillas nuevo. Yo tengo que son las 5, pero son 16:59. Perdón, sí, a las 5 y 10. Ok. Bien. Dale. Venía pensando en el recreo, pero algo les tenía que decir. Me olvidé. No, el lunes. ¿Les llegó el mensaje sobre el lunes? Sí, ¿Sí? sí, llegó. Bueno, Sí. así que ya saben, vayan empezando preguntas. No subí todavía el archivito
Hoy lo hago, voy a subir los programas que mandó para hacer simulaciones. Bueno, A mí no me llegó, Gaby, ¿no te mensaje de llegó? ¿a Yo qué mandé medio? por el campus, mandé un mail por el campus. ¿No No, te no, llegó? no. Ah, bueno, No es revisé. que el lunes está la charla de Fede Furch. Y que voy a subir al campus unos programitas que él armó para ustedes, para hacer unas simulaciones en clase. Ok, Y es en Python. Así que los voy a subir para que los bajen antes de la clase. ¿Está bien? ok. Ese es el anuncio. Y que estén preparados. Ya saben que cuando hay invitados están obligados a preguntar. Así que estén preparados para el lunes. Bueno, sigamos. Sigamos con... Estoy compartiendo, ¿verdad? Sí. Entonces, hasta ahora, ¿qué vimos? Vimos que tenemos un criterio de estabilidad que lo determinamos a partir de decir que el haz más estable va a ser aquel que su superficie, el frente de onda se adapte a la superficie del espejo que yo tenga. Entonces, con unas gaussianos podíamos armar un montón de cavidades estables diciendo, bueno, pongo un espejo, poniendo espejos en distintas posiciones con la misma forma que el frente de ondas. Y en este caso eran todos espejos esféricos, ¿no? Salvo este que era plano, el del medio. Y habíamos encontrado que el criterio de estabilidad era este, que era 1 menos distancia entre espejos sobre radio 1, por 1 menos distancia entre espejos sobre radio 2, tenía que estar entre 0 y 1. Estabilidad significaba aquella cavidad que no tenía pérdidas por difracción. Y lo que decíamos es que si tengo pérdidas por difracción, las tendría que agregar en todas esas cuentas que habíamos hecho para calcular la ganancia umbral y demás. ¿Está bien? O sea, las pérdidas por difracción tendríamos que considerar en el cálculo de la ganancia umbral. Entonces, ahora vamos a verlo desde el punto de vista de propagación de haces en la óptica geométrica, ¿está bien? Entonces, ¿cómo sería esto? Si yo te digo que tengo pérdidas por difracción, estoy diciendo que hay haces que salen de mi cavidad, básicamente, y si no, es que mis haces están contenidos en la cavidad. Entonces, voy a, por ejemplo, esta situación de la izquierda, si tengo un haz que se propaga hacia allí, se va a reflejar para allá, y después lo que voy a ver es que no se vuelve a reflejar en el segundo espejo, y por lo tanto se va de la cavidad. Y esa es una cavidad típicamente inestable. Y la cavidad estable, lo que tengo es que el haz se queda circulando un montón de veces dentro de la cavidad, y la forma de sacarlo de la cavidad es porque este espejo, o el otro, tiene una reflectividad que es distinta del 100%. ¿No? Entonces ahí tengo una pequeña pérdida que hace que mi haz salga de la cavidad. Si no, si fuera un espejo perfecto, se quedaría toda la vida ahí rebotando. Entonces, yo encontré, antes de empezar con el cuenterío, porque acá también son cuentas, pero que ahora no sé por qué no estoy pudiendo, este programita, es muy entretenido. Lo que tengo acá es un haz, el haz amarillo, que si yo vengo, esto es un espejo, ¿no? Vengo acá, lo pongo y se refleja para todos lados. Es un programa de trazado de haces que está en Google, un applet, que lo pueden bajar con Chrome. Y esto es un espejo que tiene una distancia focal de 60 centímetros. ¿Quién me dice cuál sería el criterio de estabilidad para una cavidad formada por un espejo de 60 centímetros y un espejo plano? O sea, la distancia entre los espejos, entre qué y qué los podría variar. Esa sería la pregunta, ¿no? ¿Cuál era el criterio de estabilidad? Y G1 por G2, el G2 va a ser acá 1, porque hay un espejo que tiene un radio infinito. Bien. Y el G1, yo me acuerdo, era 1 más el radio sobre la distancia.
O uno Uno, menos. ¿No? uno menos distancia sobre radio. Uno menos distancia sobre radio. Entonces, nosotros queremos que la distancia sea menor que el radio. ¿Distancia menor que radio? Claro, O- para que o- eso sea, sí, y, para que y eso sea menor que 1 y ¿Y cuánto? El radio era 60, 60, o sea que la distancia perdón, tiene que ser menor. el foco es 60, ¿eh? Me parece que, a ver, esperen, déjenme, sí, foco 60. Bueno, Entonces, entonces radio de 120. 120. Bueno, entonces si venimos con el espejo, lo pongo a 200, por ejemplo, esto sería una cavidad inestable. Claro. Espero que me salga, porque si no. Y ahí tengo la Y ahí cavidad está. estable. Perfecto. Y Genial, se ¿eh? ve perfecto que el tamaño del Sí. haz es más chiquito en el espejo plano, que es donde tengo el frente de la cintura, está en el espejo plano. ¿Está bien? Si agarro ahora un espejo curvo del mismo radio, que es este también tiene 60 de distancia focal, ¿cuál sería? ¿Entre qué y qué tendría que variar T? D. Ah, y D tendría que ser entre 0 y 120, ¿no? No, porque ahora, ojo, porque ahora tengo que G1 es igual a G2, Sí, pero querés que los dos sean menores que 1, ¿no? entonces me queda 1 menos D sobre R al cuadrado menor que 1, ¿está bien? Con lo cual, 1 menos D sobre R tiene que estar entre 1 y 1 y menos 1. ¿No? Sí, Entonces D, tiene ¿dónde que ser tiene que menor que estar? R. ¿Menor que R? Bueno, podría ser mayor que R, hasta Pero entre bueno, 2R. y si hacemos la cuenta, ¿no? Si despejamos, No, pero te va a dar entre 2R y R, ¿no? sí. O sea que el máximo es, 2R. Sí, 240, ¿no? o sea, Ah, de 2R era 240, sí. bueno, entonces vamos a 240, acá obviamente es inestable. Y acá tengo que tener cuidado de poner los ejes bien, porque si no, no sale. Los centros de los espejos bien alineados. Que ahí no lo están. Y alineados con el haz aparte. Esperen, Sí. este me quedó mal, me parece. Sí, ese está un poco torcido. Ah, porque me quedó torcido el espejo. Eso. Chica. Ahí va. Con la precisión que me deja, ¿no? Y esta es la cavidad, esta no es, esta está justo en 240. Me acerco y se hace estable. Y el tamaño más chiquito del haz, pero la pucha, ¿dónde está? Era 120, ¿no? En el Ah, en medio. la cintura. Sí. La cintura está en el medio. ¿Está bien? Nada, para que se entretengan un ratito con cavidades. Entonces, Más chico que ahora, 120, ¿qué pasaría? y más chico de 120 no debería, DT debe ser más grande que 120, no debería andar, pero me parece que este programa ya no le va a dar para tanta precisión. O sea, ahí se está, no se va, se está. Claro, ok. Ojo, hay un espejo más grande que el otro, que no sé si... Pues 60 y 60, los distancias focales son iguales, ¿no? Sí, puede ser, pero no importa mucho eso en este momento, porque lo haces re chiquito igual. Ahí está. Bueno. Me voy a 240 y están, si me paso 240 y están bien alineados, ahí se empieza a ir la parte.
Entonces lo que vemos es que, que la cavidad, si es inestable después de unos pasajes, se va para afuera. De vuelta, eso en unos minutos, vamos a ver que puede tener ciertos beneficios. A ver, ¿dónde está ahora la presentación de PowerPoint? Volvemos al PowerPoint. Entonces vamos a ver, para calcular el trazado de ACE, lo que vamos a usar es las matrices ABCD, que no es el muchacho elegante cantando ABCD, sino es estos. Las matrices ABCD es una forma de calcular propagación de ACEs en la aproximación paraxial. Y toda la idea de la matriz ABCD es poder tener una matriz que me represente un sistema óptico y teniendo la altura del haz y el ángulo con que incide, obtener lo mismo del otro lado del sistema. ¿Está bien? O sea, yo conozco R1 θ 1, que es la altura del haz justo antes de entrar al sistema óptico y el ángulo con que incide, y obtengo la altura del haz justo a la salida y el ángulo con que emerge. Entonces es un método que es bastante interesante porque es multiplicación de matrices esencialmente. Entonces, ¿cómo? Vamos a deducir algunas de ellas. La más fácil de todas es una propagación en el espacio libre de un haz. Entonces, si yo tengo que un haz parte de un punto R1 con un ángulo θ 1, si quiero ver en qué posición va a estar luego de propagar una distancia d, ¿está bien? O sea, la distancia d medida en el eje óptico y no en el eje en que se propaga el haz, ¿está bien? Entonces, la distancia R2 va a ser R1, ¿sí? Más d por el seno de θ 1, ¿está bien? ¿Sí? Sí, sí. Y el ángulo con que se siga propagando, como el haz viaja en una línea recta, va a ser el mismo que cuando partió del punto R1, del punto inicial, ¿no? O sea que va a salir del mismo ángulo. Como vamos a usar la aproximación de ángulos chiquitos, vamos a decir que el seno de θ 1 es aproximadamente θ 1. Entonces me queda que R2 es igual a R1 más d por θ 1, y θ 2 es θ 1. Y a partir de estas dos ecuaciones me puedo escribir una forma matricial, diciendo que R1 θ 1, el vector R1 θ 1, multiplicado por esta matriz, que es 1D 0, 1, me da el vector R2 θ 2. ¿Está bien? ¿Eso? Sí, sí. Entonces, la primera matriz, que es la más fácil de calcular, que es la matriz de propagación libre, es 1D 0, 1. La segunda matriz podría ser si ahora el haz quiere atravesar una superficie, un cambio de medio, ¿está bien? O sea, la refracción por un cambio de medio. ¿Nosotros qué sabemos? Sabemos que si yo miro justo antes de la interfaz y justo después, cualquiera sea el eje de coordenadas que yo ponga, la distancia R1 va a ser igual a la distancia R2. ¿Está bien? No va a cambiar la altura, justo antes y justo después. Pero que el ángulo va a cambiar según la ley de Snell. O sea que N1 θ 1 va a ser igual a N2 θ 2 con N1, o bueno, eta le puse acá, y eta 2 es los índices de refracción del medio. Entonces de vuelta hago ángulos pequeños y digo seno θ 1 es aproximadamente θ 1 y seno θ 2 aproximadamente θ 2. Entonces me queda esta ecuación y esta ecuación. O sea, lo que digo es que θ 2 es igual a N2 sobre N1, perdón, a N, y se río, θ 2 es igual a N1 sobre N2 por θ 1. Y R1 es igual a R2. Con lo cual, puedo escribir esto en forma matricial de esta manera.
¿Está bien? Tengo que R1 tita 1 es 1, 0, 0, n sobre 2, n1 sobre n2, igual R2 tita 2. ¿Está bien? Sí. Y esta sería entonces la matriz ABCD de una refracción por una interfaz. Otra que podemos resolver es qué pasa si la interfaz es curva. ¿Y por qué esto es interesante? Porque sabemos que, por ejemplo, una lente la podemos formar a partir de dos superficies de vidrio, ¿está bien? De distintos radios. Entonces, una vez que tengamos esta, va a ser fácil calcular la matriz de una lente. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular esta? Bueno, tenemos que usar varias cosas. Primero, supongamos que la superficie es una esfera, y este es el centro de la esfera. Entonces, la distancia entre el centro de la esfera y la superficie es el radio de la esfera, que lo conocemos. Entonces tenemos un haz que incide sobre la superficie, se refracta según, con ángulos que están marcados según la normal. ¿Está bien? Esta es la normal, este es el ángulo de incidencia, y este es el ángulo del haz refractado. Sabemos nosotros que esos ángulos cumplen la ley de Snell, o sea que N1 seno de tita prima 1 es igual a N2 seno de tita prima 2, y nuevamente vamos a decir que estamos en la aproximación de ángulos chiquitos, entonces tita 1, N2. Este sistema de cálculo sirve, pero fíjense que estamos haciendo 1000 aproximaciones. Estamos siempre asumiendo ángulos muy chiquitos. Entonces ahora tenemos que calcular tita 1 y tita 2. ¿Está bien? Y para calcular tita 1 y tita 2, lo que usamos son las relaciones trigonométricas entre los ángulos que nosotros queremos y los que tenemos. Porque nosotros vamos a medir para este formalismo los ángulos desde el eje óptico, que sería este en este caso. ¿Está bien? Entonces el haz que incide sobre la esfera con ángulo tita prima 1 desde la normal, incide sobre la esfera con ángulo tita 1 desde el eje óptico. Los ángulos que están, tita 1, perdón, tita R, que es el ángulo del radio de la esfera con respecto al horizontal, y tita 1 y este ángulo forman 180 grados, ¿está bien? Porque son los ángulos internos del triángulo. Y el ángulo este que marqué acá es 180 menos tita prima 1. Entonces tengo esta ecuación que me vincula tita 1, tita prima 1 y tita R, que es que pi menos tita prima 1 más tita R más tita 1 es pi. Y de ahí puedo despejar una relación para tita prima 1. Por otro lado tengo tita prima 2, y para hallar tita prima 2 uso, esperen que borro todo esto que tengo acá, borro todo. Para hallar tita prima 2, ¿qué uso? Uso el radio, tengo el eje óptico hasta acá. Ahí. Y tengo tita 2, está medido desde una recta que es paralela al eje óptico, ¿está bien? Este es tita 2. Y el eje que pasa por el radio, es una transversal, con lo cual puedo decir que tita prima 2, que es es igual a tita R, que es
que también es este, perdón, θ' 2, es igual a θ2, que es este, más θ' 2, más θr, perdón, que es este, ¿está bien? Va de vuelta. θ' 2, que es este, o sea, es el ángulo del haz respecto de la normal, es igual a θ2, que es este ángulo del haz respecto del horizontal, más θr, que es este, que lo calculo usando que la transversal que corta las dos paralelas, ¿está bien? O sea que este ángulo es igual, a este, ¿sí? Entonces, θ'2 es igual a θ2 más θr, y antes tenía que n1 θ'1 era igual a n2 por θ'2, y ahora tengo θ1 y θ'1 y θ'2 los tengo, son θr más θ1, es igual a n2 por θ2 más θr. Por lo tanto, lo que puedo hacer ahora es despejar θ2 en función de todo lo demás, ¿y qué me queda? Este es n1, ¿no? Me queda n1 sobre n2, n1 sobre 2 por θ1, más n1 sobre n2 menos 1 por θr. Ay, no. Se borró todo. No me está borrando esto, pero... Ahí está. Entonces me queda n1 sobre n2 por θ1, estoy despejando n2, más n1 sobre n2 menos 1 por θr. ¿Está bien? Sí. Entonces, lo único que me queda por calcular ahora es θr. Pero θr, si miro en el gráfico este que tengo acá, lo puedo calcular como el seno de θr es R2 sobre el radio de la esfera, que es igual a R1 sobre el radio de la esfera, porque habíamos dicho que R1 era igual a R2. Aproximación de ángulos chiquitos, θr es aproximadamente R1 sobre R. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo entonces? θ2 es igual a n1 sobre n2, θ1, más n1 sobre n2, menos 1, y ahora pongo R1 sobre R. Y acá tengo una expresión para θ2 en función de θ1 y R1, y por lo tanto tengo las componentes de la matriz que van acá abajo. Además tenía que R1 era igual a R2, con lo cual tengo 1, 0, y abajo me queda todo esto acá, y n1 sobre 2 acá. No lo estoy escribiendo completo porque lo tengo más prolijito escrito acá a la vuelta. Lo vemos todo, y acá estaría entonces, menos que lo que calculamos recién, ¿sí? Estas son las dos ecuaciones, y si me armo la matriz, me queda 1, 0, n1 menos n2, n2 sobre r, eta 1 sobre eta 2, ¿está bien? Y esta es la matriz de la interfase esférica, en la aproximación paraxial, o sea, siempre haces muy chiquititos, ángulos muy chiquititos. Una vez que tengo esto, ¿cómo se les ocurre a ustedes que podríamos calcular una lente delgada? Y bueno, la lente delgada deberían ser dos matrices como las anteriores, Ujú. pero bueno, en un caso el radio tiene que ser negativo, A ver, ¿no? si yo pongo una lente delgada, tengo una superficie, y después tengo otra superficie, ¿no? Las dos esféricas, pero podrían ser estos dos radios distintos.
Ah, claro. También nadie me dice cómo tiene, esa lente delgada podría ser plano cóncava, plano convexa, al revés, bicóncava, biconvexa, o sea, hay miles de formas de tenerla, ¿no? Pero entonces lo que tengo es un haz que se propaga hacia una superficie, ¿está bien? Después se propaga dentro del medio y después sale. Pero ¿qué condición voy a tener que pedir para que esta lente sea delgada? Que no haya propagación en el medio. Claro, entonces tengo que pedir que esta distancia sea despreciable. Y eso es lo que se hace. ¿Está bien? Lo que se hace es, se pone que esa distancia es 0, por lo tanto, esta es nuestra primera aplicación de donde vemos la ventaja de este método de matrices, que para obtener cualquier sistema óptico, lo único que tengo que hacer es multiplicar matrices. Entonces, ¿en qué sentido las multiplico? En sentido que las va atravesando. Entonces, ¿qué tengo? Tengo el haz R1, que tita 1, primero atraviesa la superficie 1, ¿está bien? La de radio 1, o sea, tengo esta matriz. Estoy despreciando la propagación, por lo tanto no pongo una propagación libre en el medio, y después atraviesa la superficie 2. Lo único que tengo que tener cuidado es en cómo pongo el orden de los índices de refracción. ¿Está bien? Siempre va primero, es N1 menos N2, voy del 1 al 2, por lo cual, si estoy atravesando la segunda superficie, tengo que poner N2 menos N1. ¿Sí? O sea, va primer índice menos segundo índice. Y eso ya me da el signo al cuadro. Todavía no dije nada de cómo era R1 y cómo era R2. Eso después lo puedo hacer libremente como yo quiera. Entonces, multiplico estas matrices, y cuando multiplico estas matrices, si me permiten saltear la cuenta, después ustedes la corroboran, ¿está bien? Está escrita ahí, Vale. así no nos perdemos con todo lo anterior. Si hacemos la cuenta de la multiplicación de las matrices, llegamos acá abajo a lo que se llama el hacedor de las lentes, tiene un nombre, lens maker en inglés, que es simplemente toda esta noción de cómo calcular la distancia focal de una lente que tiene una superficie con radio R1 y R2, sea lo que sea R1 y R2. ¿Está bien? Con lo cual, la matriz de una lente es 1, 0, menos 1 sobre foco 1. Y si recordamos que el espejo es similar a la lente, salvo que el foco es R sobre 2, tenemos también la ecuación para el espejo. ¿Está bien? Bueno, hay miles de objetos ópticos que uno puede calcular usando el sistema de matrices ABCD, y acá hay varios ejemplos, algunos son los que calculamos. Bueno, y ahí tienen además una lente de Green, y hay más. Si agarran el Sigman, tiene tablas y tablas que ustedes pueden usar para los distintos elementos ópticos. Entonces, empecemos a ver qué pasa con una cavidad, también una cavidad en la que se propaga un haz. Para calcular cómo se propagan los haces dentro de cavidades, bueno, por ejemplo, acá tengo una cavidad simétrica con radios iguales. ¿Qué es lo que puedo hacer? En lugar de decir, hago todas las reflexiones por espejos y propagaciones libres, lo puedo pensar como un sistema de lentes infinito. Esto ya lo hicimos en algún momento. Decir, bueno, ¿qué sistema de lentes infinitos? Bueno, para el caso de una cavidad que tiene dos espejos iguales, lo que hago es decir, reemplazo el espejo por una lente, y la distancia entre las dos lentes es igual a la distancia entre los dos espejos, y lo que hago es pensar que voy a tener una matriz asociada a un período, ¿está bien? Entonces, ¿el período cuál va a ser? Por ejemplo, podría ser una propagación en D y una refracción a través de una lente.
La propagación en D tiene una matriz asociada 1D01. Y la refracción en la lente tiene una matriz asociada 1, 0, menos 1 sobre F, 1. La matriz del período, entonces, va a ser multiplicar por D, por la matriz de desplazamiento en D, y multiplicar por la matriz en F. Bueno, hacen las cuentitas y llegan a una matriz ABCD. Ahora, si yo quisiera ver todo el trayecto del haz en los múltiples pasajes, supongamos que tiene n pasajes, ¿está bien? Todavía no decimos si es estable, si es inestable, ni nada. ¿Qué voy a tener? Voy a tener que, si empiezo con un R1, multiplicando, esperen que voy a borrar todo el cachivacherío, si tengo un R1 que empieza aquí y se propaga una distancia D, entonces R1 tita 1 lo multiplico por MD, MF, o sea, por M. Pero ahora, a R2, que es la salida, esta es la salida, que es este punto de acá, lo puedo volver a multiplicar por la matriz para llevarlo hasta avanzar un periodo más. Con lo cual me va a quedar M cuadrado por R1, R2. ¿Está bien? Porque R2, hago M por R2 tita 2, es lo mismo que M por R1 tita 1, es lo mismo que poner M cuadrado por R1 tita 1. Y si vuelvo a querer avanzar un periodo más, de vuelta multiplico por M, me queda M al cubo. ¿Está bien? O sea que n pasajes por la cavidad, va a ser M a la n por el haz inicial. ¿Está bien eso? ¿No? Sí, sí. Bueno, entonces, si yo quiero, ahora, si yo miro lo siguiente, digo, bueno, puedo plantearme dos situaciones. Puedo plantearme una situación en que el haz se propague en un periodo y en el segundo periodo vuelva a crecer en altura y en ángulo, o sea que acá tita 2 va a ser mayor que tita 1 y que R2 va a ser mayor que R1. O puedo pensar una situación en la que cada vez que avanza un periodo, el haz se vaya acercando más al eje óptico. ¿Cuál va a ser la situación más estable? Y la La que converja segunda. al eje óptico. Claro, la que converja al eje óptico, porque la otra va a llegar a algún momento que el haz va a superar el tamaño de los espejos y se va a ir de la cavidad. Con lo cual, lo que voy a ver es que el haz, después de algún número de pasajes, o sea, que voy a poder escribir, en realidad, al haz como lambda, una constante por los parámetros iniciales, y que voy a pedir que este lambda sea menor que 1 si quiero que el haz converja al eje óptico. Si este parámetro es mayor que 1, o sea que R2 tita 2 y por lo tanto R3 tita 3, R4 tita 4 crecen, entonces ese haz va a terminar haciéndose la cavidad. Y si trato de mantener que se mantenga menor que 1 y que se mantenga cerca del eje óptico, ese haz se va a quedar dentro de la cavidad. Si yo ahora agarro y uso esta expresión, en la que teníamos recién, de que M a la N por R1 tita 1 es igual a Rn tita n, ¿qué voy a tener? Que si aplico n veces la matriz, lo que voy a tener es que Rn tita n va a ser lo mismo que lambda a la n por R1 tita 1. ¿Está bien? ¿Sí? Sí, se Entonces, parece mucho a autovalores y autovectores. es exactamente eso, porque yo ahora lo que digo es que m a la n menos lambda a la n por la matriz de intensidad por R1 tita 1 es igual a 0. Con lo cual tengo una ecuación de autovectores y autovalores. Y además, esta ecuación de autovectores y autovalores vale para cada paso dentro de la cavidad. O sea, yo lo podría resolver para el paso 1. Lo puedo pensar de muchas maneras este problema.
Lo puedo pensar para el paso 1, y también puedo pensar que elevar una matriz a la n es elevar sus autovalores a la n, con lo cual siempre lo que tengo que terminar hallando son los autovalores autovectores, en definitiva. Y eso es lo que hacemos. Esto es lo que escribí recién. Digo, tengo mi ecuación de autovectores y autovalores. Lo que voy a pedir es que mi cavidad sea estable si el módulo del autovalor a la n es menor que 1, y para eso el módulo tiene que ser menor que 1. Y eso significa que el haz se va a mantener cerca del eje óptico, y por el contrario, si es mayor que 1, si estoy en esta situación, en algún momento se va a ir de la cavidad. Entonces, resolver el problema de autovalores y autovectores para una matriz de 2×2, por suerte es muy fácil. Lo podría hacer totalmente en general, o lo podría hacer para el ejemplo de la matriz. Yo lo empecé a hacer para el ejemplo de la matriz, pero es lo mismo. De la cavidad que puse al principio, ¿no? Que es la cavidad simétrica. Entonces, resuelvo el problema de autovalores. Tengo m menos la lambda por la identidad por R1 tita 1 es igual a 0. Eso es igual que poner a menos lambda y d menos lambda en las diagonales. Y para resolverlo puedo pedir que el determinante sea 0, para que tenga el problema solución, ¿verdad? ¿Sí? ¿No? Sí, sí. ¿Sí? ¿Cómo, Gaby, me puedes repetir eso último? Porque no escuché. Que para resolver un problema de autovalores y autovectores, yo lo que pedí era que el determinante de la matriz m menos lambda i sea 0. Ah, ya, sí, está bien. ¿Sí? Entonces pido que el determinante sea 0, y me encuentro una ecuación que es un polinomio cuadrático, que es lambda menos a más d por lambda por ad menos bc. Esto, si se acuerdan, era lambda cuadrado menos la traza de la matriz por lambda más el determinante de la matriz igual a 0. Esto es como una formulita general para matrices ABCD, para matrices de 2×2, perdón. Entonces nada, si resuelvo esa ecuación y reemplazo quién es A, quién es D, quién es B, quién es C, según la matriz que habíamos calculado recién, lo que me queda es, bueno, lo voy a hacer. Me queda lambda cuadrado menos A más D es 1 menos D sobre F más 1. Más el determinante, que el determinante es 1, bueno, menos D sobre F más 1, o sea, este por este, menos, o sea, D por menos 1 sobre S, o sea, más D sobre F. Este se va con este y el determinante me da 1. O sea que es este 1, ¿está bien? El determinante en cavidades, como el haz siempre empieza y termina en el mismo punto, o sea, empieza y termina en el mismo medio, el determinante de las matrices de cavidades siempre vale 1. Eso lo van a ver. Siempre que el haz empiece y termine en el mismo medio, el determinante va a valer 1. Y eso pasa siempre en cavidades, porque si yo estoy mirando un periodo entero, el haz empieza y vuelve al mismo medio. Está bien, miro el round trip, el haz empieza y termina en el mismo medio. Entonces, lo que me queda es, bueno, esta ecuación, que ahora voy a llamar, porque ya conozco de la nomenclatura, voy a llamar G igual a este parámetro, ¿está bien? Me queda G igual a 1 menos D sobre 2F, que es igual a 1 menos D sobre R, que, si se acuerdan, es el parámetro de estabilidad que había definido antes.
Entonces, me queda lambda cuadrado menos 2g por lambda más 1 igual a 0, y lo único que tengo que hacer es hallar las raíces de esta ecuación, que es bastante sencillo, que es, uso la formulita menos b más menos la raíz de b cuadrado menos 4a por c sobre 2 por a. Y si uso esta formulita llego a esta expresión. ¿Está bien? G más menos la raíz del g cuadrado menos 1. Entonces, lo que veo en esta expresión es que puedo tener soluciones reales o puedo tener soluciones complejas, depende cómo sea el módulo de G. ¿Está bien? Si módulo de G es mayor que 1, lambda es real, y si módulo de G es menor que 1, lambda pertenece a los imaginarios. ¿Está bien? Es complejo. Lambda es complejo, tiene parte real y parte imaginaria. ¿Me siguen? Sí. Bien, entonces, si resolvemos primero el caso de que lambda es imaginario, lo que puedo hacer es escribir, en lugar de g cuadrado menos 1, puedo escribir esto como g más menos j, la raíz de 1 menos g cuadrado. Y ahora sí, este es un número real, pero pongo j afuera de la raíz. Entonces, lo que veo es que como este es un número complejo, lo puedo escribir con módulo y fase, y el módulo de este número complejo es la raíz de g cuadrado, o sea, la parte real al cuadrado, más la parte imaginaria al cuadrado, o sea, g cuadrado más 1 menos g cuadrado, raíz, y esto vale 1. O sea que, y después tengo e a la j fase, pero por ahora la fase, no nos importa mucho hallar el valor en este momento. Sabemos que tenemos entonces un número complejo de módulo 1 y fase phi, y que puede tener signo más y menos porque tengo raíces más y menos. La solución a cada autovalor, ¿sí?, al positivo o al negativo, fíjense que yo hallé los autovalores de la matriz M, pero lo que me importa son los autovalores de la matriz M a la N, y eso es elevar los autovalores a la N, esencialmente. Entonces tengo E a la I J phi por N, para el autovalor positivo, y para el autovalor negativo, E a la I, perdón, a la I no, a la J, estoy diciendo E a la menos J phi por N. Y para cada uno tendré asociado un autovector, que no nos importa por ahora hallarlos, ¿está bien? Tengo un autovector que se suelen llamar autorrayos. Y entonces una solución general del problema la voy a poder escribir como una combinación lineal de una constante por el autovector por esta fase que es el autovalor. ¿Está bien? ¿Sí? Sí, sí. Entonces, lo que veo es que la solución general es el Rn tita n. Lo que veo es que me van a quedar combinaciones lineales de funciones que son periódicas. O sea, si yo escribo, por ejemplo, si quiero separar el coseno, como esto es coseno de j phi n, y esto es, más j seno de phi n, y esto es lo mismo pero el conjugado, lo que puedo hacer es separar la parte de los cosenos con una combinación de los autovectores, y la parte de los senos con otra combinación de los autovectores, pero que en definitiva me queda una combinación lineal de senos y cosenos, que esto es lo que importa. ¿Está bien? La solución va a ser una solución oscilatoria, que la puedo escribir como suma de exponenciales, o la puedo escribir como suma de senos y cosenos, o la puedo escribir como un seno con una fase,
básicamente, una amplitud por Rn igual a A por seno de phi n más phi, ¿está bien? O sea, de cualquiera de las formas es equivalente, y todas las constantes que están por acá dando vueltas las tengo que definir a partir de condiciones iniciales. ¿Qué es lo importante de esto? Que lo que me dice es que al ser una solución oscilante, está bien, determinaré los parámetros con las condiciones iniciales, pero que periodo a periodo en la cavidad, lo único que voy a tener es una solución que va a oscilar alrededor del eje óptico. ¿Está bien? ¿Me siguen? Sí, yo lo que Sí, no sí. termino de entender es qué sentido tiene un radio, un radio y un ángulo complejos. No son complejos el radio y el ángulo. Vos podés escribir esto como un coseno más una fase. Es una Pero combinación de... hay Sí. un J ahí metido. Sí, pero con exponenciales, ¿no? Este J decís, eso lo puedes No, digo absorber, el que está, ese sí. lo puedes absorber con fases todo esto, ¿no? Em, sí, pero si tenés coeficientes complejos. Em, de cualquier manera, porque es una fase, o sea, igualmente poner las condiciones iniciales que son reales, te van a dar números reales, en definitiva. No, no lo veo, porque si pasás una vez, digamos, em, la salida es lambda por la entrada y tu lambda es complejo, así que a menos que haya una relación de fase entre phi, o sea, a menos que phi sea algún múltiplo de pi, no lo veo yo. Mm, a ver, si te lo podría resolver de otra forma, si querés, para que te des cuenta que va a terminar dando real en realidad esto, pero por ahí de esta forma tan genérica no es fácil de darse cuenta. Pero si vos agarrás y haces lo siguiente, R1, empezás con el inicial, y lo podés resolver hasta el paso 2 si querés. Bueno, medio que ponerme a hacer la cuenta acá, no sé si voy a terminar, no voy a terminar nunca, pero déjame que te lo traiga resuelto para la clase que viene con un ejemplo particular, vas a ver que se termina dando real. Ok, bueno, Em, o te lo mando por el campus o algo así para que no, digo, porque es una cuenta nomás, o sea, y te lo mando por el campus, así podemos seguir con la idea de la clase, en la clase y, ok, ¿sí? Sí. vale. Sí. Puede ser que sea uno de esos tantos problemas de que tipo, se plantea con soluciones complejas, pero después para que tenga sentido físico le agarrás solo la parte real. No, en Porque a fin realidad de es, cuentas. sí. No, sí, ¿qué pasa? No, decime, porque al fin de cuentas, Ah, no, porque lo que tenés ahí abajo es básicamente una función real, porque es un seno de algo más una fase. sí, es que lo que tiene sentido es una solución real, pero esto termina acomodándose y te termina dando una solución real. Ah, O sea, bueno, joya. si lo resolvés para pocos pasos, porque hay otra forma de hacerlo, haciéndolo como para hasta el paso, en realidad partís del paso S y haces 2 pasos, entonces te queda el S más 2 en función del S, y te termina dando, después que pones las condiciones, que pones las condiciones iniciales, o sea, le pones un radio particular y un ángulo particular, se te acomoda todo y te queda real. Perdón, Ah, dale, joya. cuando decís pasos te referís a distintos sucesivos round trips, o sea, al Claro, primer round trip, ok, está bien. claro, No, cada uno, ahora entiendo, es como que no es, o sea,
un round trip no es un autovalor real, pero n round trips sí puede ser un autovalor real. Un round trip, espérate. Un round trip no es un autovalor. Claro, o Sí, sea, porque vos lo que hallaste es los autovalores para la matriz M, que es la matriz de un paso. sí, Eso puede no ser complejo, pero sí puede ocurrir que eso, n pasos después, sí sea. Por ejemplo, si el autovalor fuese e a la i pi sobre 2, bueno, en 2 pasajes vas a tener un autovalor real. lo que pasa es que después vos acá tenés los autovectores, ¿no? Que yo no los estoy calculando, pero que los tenés que poner acá, que también pueden tener Bueno, cosas complejas. ciertamente eso va a ser complejo, sí. Claro. Entonces se te Sí. termina acomodando. Lo que pasa es que no lo resolvemos nunca, porque lo que nos termina importando es esto, ¿no? Que es una función senoidal que la podés acomodar con condiciones Ok, iniciales. está bien, está bien. Entonces, sí, totalmente. No, no dije nada, tenés razón. ¿Está bien? Sí, La sí, 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 cuestión ya. es que pasa esto, ¿no? Que si es una función oscilatoria, cada uno de estos cositos es un periodo del sistema que yo dibujé antes, pero entonces lo que veo es que la solución va oscilando alrededor del eje óptico. Con lo cual, si yo tengo dos espejos, lo más probable es que esto se me quede oscilando dentro de la cavidad. ¿Está bien? O sea, lo que lo tengo que ver plegado, ¿no? O sea, yo pongo los dos espejos acá, y el haz va a hacer esto, va a hacer esto, va a hacer esto, y se me va a quedar ahí dando vueltas dentro de la cavidad. Y va a volver a hacer los mismos periodos, por lo tanto no va a salir de la cavidad. Si yo tengo el otro caso, que es que módulo de G mayor que 1, la situación cambia. Si módulo de G es mayor que 1, entonces las raíces son como las dibujé en este gráfico. Módulo de G mayor que 1 puedo tener que G sea mayor que 1 o que G sea menor que menos 1. Y a esto se suele llamar la rama positiva y la rama negativa. Si estoy, perdón, acá puse 1, pero es 0, pero es 1. Si estoy en la rama positiva, ¿está bien? O sea, estoy acá mirando G mayor que 1. Este es un gráfico de lambda en función de G. Si miro la rama positiva, ¿qué es lo que veo? Que tengo un lambda que es mayor que 1 y un lambda que es menor que 1. ¿Bien? O sea, el lambda más es mayor que 1 y el lambda menos está entre 0 y 1. Con lo cual, cuando yo mire la combinación lineal, para sacar la solución general, ¿qué voy a ver? Que el lambda positivo, elevado a la n, crece muy rápido con los pasos, y el lambda menos, como es menor que 1, tiende a 0. ¿Está bien? Sí. Con lo cual, si uno no me importa, porque tiende a 0 rápidamente, pero el otro hace que la solución crezca, crezca y crezca, ¿no? Que es el lambda mayor que 1 a la m. Entonces, si yo tengo dos espejos, por ejemplo, de este tamaño, ¿qué es lo que voy a ver? Que luego de 1, 2, 3, 4 pasajes, el haz se fue de la cavidad. ¿Está bien? Y eso es lo que tengo que hacer si yo quisiera ver en una cavidad cuántos pasajes hace el haz antes de irse de la cavidad. Y lo que veo es, bueno, tengo que ir calculando el R1 hasta que el el Rn se haga mayor que el tamaño del espejo. ¿Sí? Y así calculo el número de pasajes hasta que el haz se vaya de la cavidad. Y esto sería entonces la cavidad inestable, ¿sí? La que tiene pérdidas por difracción. La otra posibilidad es que esté en la rama negativa. Si estoy en la rama negativa, lo que me pasa es que tengo un lambda menor que menos 1, que es este, y un lambda que está entre 0 y 1, que es el lambda más. En ese caso, si miro la combinación lineal, ¿qué voy a tener? Que el lambda menos, que es este, como es menor que
perdón, este es el lambda más, perdón, sí, que está entre 0 y 1 en módulo, como es negativo, va a oscilar, va a tender a 0, pero oscilando, pero en definitiva va a tender a 0, ¿está bien? ¿Por qué oscila? Porque cambia pasaje a pasaje, cambia de signo, más 1, menos 1, más 1, menos 1. En cambio el otro, que es el negativo, es mayor que 1, está bien en módulo, es mayor que 1, pero es negativo. Entonces va a pasar lo mismo, va a crecer en tamaño, pero va a ir alternando de signo. O sea, va a ser más algo, menos algo, más algo, menos algo, pero ese algo va a ser cada vez más grande en magnitud. Entonces, esta solución también es inestable, pero zigzagueando. O sea que va a oscilar alrededor del eje óptico, pero cada vez va a crecer más en tamaño. Con lo cual, por ejemplo, si yo tuviera este tamaño de espejo ahora, lo que voy a decir es que el haz se fue de la cavidad luego de 1, 2, 3, 4 pasajes, ¿no? Porque si el tamaño del espejo es este, después sigue de largo el haz. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno. Entonces, en resumen, para la cavidad simétrica, tengo G es 1 menos D sobre R, lambda más menos es G más menos G cuadrado menos 1, va a ser estable si módulo de G es menor que 1, o sea que si G está entre menos 1 y 1, ¿está bien? Y G entre menos 1 y 1 es decir que menos 1 es menor que 1 menos D sobre R menor que 1, con lo cual de acá puedo despejar que D está entre 0 y 2R. Lo mismo podría ser, bueno, después tengo cuando es inestable, que es módulo de G mayor que 1. Y lo mismo podría ser para cualquier tipo de cavidad. Entonces, como tarea, les voy a dejar esto, que es ver que la condición de estabilidad cuando los radios son distintos es la misma que habíamos hallado antes. ¿Está bien? Y para eso, como ayuda, sabemos esto, ¿no? Que si es una matriz de 2 por 2, el polinomio característico es este, o sea, es lambda cuadrado más la traza de m por lambda más el determinante de m, y que el determinante, como empiezo y termino siempre en un lugar, va a valer 1. ¿Está bien? Bueno, esto les queda a ustedes como tarea, y me parece que por la hora deberíamos cortar, aunque me falta bastante para seguir. Bueno, dejemos acá. Y en todo caso, depende cuánto dure Fede, el lunes yo puedo seguir un poco con la clase. ¿Está bien? Dale. Ok. A menos que quieran hacer un recreo y seguir un rato, me parece que va a ser un... No, bueno, cortemos acá. Estoy pensando que hicimos esas 2 clases de repaso y nos estamos quedando sin clase para terminar los temas, pero bueno. ¿Quieren preguntar algo? Básicamente, entonces, si vos estuvieras trabajando con una cavidad inestable, tendrías que pedir que en esos 4 pasajes que tenés haya suficiente ganancia como para tener... Exacto, claro. Bueno, si me dan así como 2 minutos, creo que puedo mostrarle un par de transparencias más sobre eso, que son las siguientes. Cavidad estable, vimos que la cavidad estable se caracterizaba por tener un modo que, por ejemplo, si yo usaba la cavidad confocal, era un modo muy chiquito dentro de la cavidad, ¿no? Y que entonces tenía justamente una zona iluminada del medio activo que es mucho menor que el volumen real del medio de ganancia. Con lo cual, en el caso de la cavidad estable, estoy desperdiciando bastante del volumen de ganancia. ¿Sí? En cambio, en la cavidad inestable, es por ejemplo la de abajo,
Lo que tengo es que después de algunos pasajes el láser se va de la cavidad, pero sin embargo estoy iluminando un volumen del modo que es bastante mayor, del medio de ganancia que es bastante mayor. Entonces, ¿cuándo puedo usar cavidades inestables? Cuando el medio de ganancia tiene suficiente ganancia como para que en pocos pasajes pueda llegar a la intensidad de saturación. Esa sería la idea de poder usar una cavidad inestable. Tiene un modo más grande, necesariamente, porque el haz está saliendo de la cavidad, entonces puedo recorrer más espacio del medio de ganancia. Pero a la vez, si hago un buen diseño de la cavidad, puedo lograr que el haz que sale sea bastante colimado, ¿está bien? Acá estamos mirando un haz que sale, que va como uno para uno. A ver, esperen. Como que parece que se fueran en distintas direcciones, ¿no? Pero uno puede hacer diseños de manera que salga colimado el haz. Y es estos ejemplos. ¿Dónde voy a mirar? Y tengo que mirar lejos para poder ver un lóbulo lleno, ¿está bien? O sea, tengo que mirar en el campo lejano. Pero puedo hacer que estos haces salgan colimados. Tengo dentro de las dos tipos de cavidades, por ejemplo, acá hay dos ejemplos. Uno que está en la confocal en la rama negativa y la confocal en la rama positiva. Y la diferencia entre estas dos es que en la confocal con la rama negativa tengo un foco acá. ¿Se les ocurre qué puede pasar con ese foco? Prende fuego el negativo. Exacto. Si tengo mucha potencia, porque tengo un haz enfocado, y normalmente estos medios se usan medios con mucha ganancia, en estos casos de cavidades inestables, corro el riesgo de que prenda fuego el medio activo, justamente. Por lo tanto, se usan más este tipo de cavidades cuando voy a usar una cavidad inestable con un medio amplificador. Defino al parámetro, al cociente de los radios como la fracción del haz que sale, ¿está bien? Es el radio más grande sobre el radio más chico. Y quiero esto muy grande para poder tener un espacio lleno acá, ¿sí? Bueno, y ahora sí cortamos porque si no tendría que dar como 1 hora más de clase. Y la clase que viene empezamos con matrices ABCD con haces gaussianos. ¿Está bien? Dale. Ok.